corazón agradecido por lo que has hecho tú conmigo, por tu gracia y por tu amor, tu misericordia y compasión. Te doy las gracias, te damos gracias. Traigo un corazón agradecido por lo que has hecho tú conmigo, por tu gracia y Dice tu amor. Dios de Pablo por los creyentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque esta palabra es inspirada por ti, por tu Santo Espíritu, y tú la revelas a nuestras vidas. Aquí estamos, tus hijos, como esas vasijas para recibir lo que en este día tú nos quieres hablar. Nuestros corazones están abiertos, Señor. Pedimos por espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, Señor, para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y podamos, Señor, entender con claridad en el Espíritu, Señor, lo que tú quieres hablar en este día a nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, papá, porque eres tú quien nos enseñas, eres tú quien nos ministras. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces aquí encontramos a un Pablo que ¿qué hacía por la iglesia de Filipos? Oraba. ¿Qué hacemos nosotros? Muchas veces, y yo quiero que tengamos muy en cuenta la parte de la gratitud. Es tan importante en nuestras vidas, iglesia, porque cuando hay gratitud en nuestro corazón, o sea, toda puerta se abre. Amén. Cuando hay esa gratitud, tú abres puertas. Pero a veces nosotros somos muy descuidados en eso, y se nos olvida agradecer. Y aquí Pablo dice, yo le doy gracias a Dios, ¿cierto? Yo doy gracias a mi Dios, ¿por quién? Por ustedes, por la iglesia. Pues yo les quiero decir que también yo le doy gracias a Dios por la iglesia. O sea, gracias a Dios, o sea, por cada situación que ellos están viviendo. Iglesia, hay momentos que, o sea, nosotros no sabemos por qué estamos en pie. O sea, hay momentos que no tenemos fuerza, pero hay otros detrás de nosotros que están orándonos y nos está sosteniendo. ¿Cuántos momentos no hemos tenido fuerzas para levantar la voz? Como decía Janet hace un rato, pero yo sé que detrás de ella hay alguien que está orando. O sea, yo sé que detrás de Carolina, de Claudia, que hoy no está, pero detrás de cada una de esas situaciones hay alguien que está orando. Y Pablo lo hacía, y nosotros a veces se nos olvida, o sea, el ministro que está allá al frente y que va delante de Dios y dice, gracias, Señor, no he visto a Claudia, Señor, tú sabes que está pasando con ella, pero tú la fortaleces, tú la levantas y te doy gracias. O sea, por la iglesia en general, o sea, por la iglesia en general, o sea, Pablo dice, yo oro, pues yo también oro por cada uno de ustedes, y nosotros debemos tener muy en cuenta, o sea, que hay una persona que ora, o muchas personas que están orando por nosotros. Y cuando nos falta la fuerza, alguien nos está levantando. Y Pablo estaba levantando aquí la iglesia, ¿cierto? O sea, él oraba, decía, seguramente en la iglesia hay flaquezas, seguramente en la iglesia hay debilidades, seguramente en la iglesia hay desánimo, pero Pablo decía, yo voy delante del Padre y doblo mis rodillas a favor de la iglesia. Yo las doblo a favor de tu familia, yo las doblo a favor de cada situación que tú estás viviendo. Pero Pablo no, o sea, yo creo que él no cogía a Pablo y decía, estoy orando por ustedes, estoy orando por ustedes. Era era él y Dios. Pero eso se veía manifestado. ¿Cierto? Eso se veía, o sea, las oraciones que él veía, hacía, se veían en la gente. O sea, porque la gente no seguía cayendo, porque la gente seguía firme, porque había alguien que oraba por ellos. Entonces tengamos eso en cuenta. Ustedes, pues, quizá hoy en día se ha vuelto muy lo de la relación
sea, ya, como me decía mi esposo, que la gente ahora ya ni habla, ¿no? Ya, o sea, ya no nos llamamos por teléfono, ahora si al caso mandamos o sea, todo se volvió, o sea, todo, ya nadie llama a nadie, o sea, ya ni los hijos llaman a la mamá, todo por el WhatsApp, o sea, todo es por mensajes, todo es por esto, todo es por aquello. Pero a veces no se manda un mensaje, ¿cierto? Pero yo les quiero decir que aunque yo no mande un mensaje, los llevo en el corazón. Aunque no mande un mensaje, estoy pendiente de ustedes. Aunque no tenga un mensaje, créanme que en mi corazón y en mi espíritu sé muchas situaciones de ustedes. Amén. ¿Estamos? Entonces Pablo, pues él no tenía WhatsApp. Él no tenía WhatsApp, ni tenía nada, pero él oraba. Entonces, pues no se iban a entrar allá lo de Filipos. Es que Pablo nos escribió y dijo que estamos orando por nosotros. No, o sea, era él y Dios. Sí soy clara en eso, ¿cierto? Era él y Dios, no tenía que coger el parlante y decir estoy orando por todos ustedes. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con la gratitud? Doy gracias, o sea, doy gracias. Y yo estoy agradecida con Dios por ustedes. Amén. Por cada uno de ustedes yo le doy gracias a Dios. O sea, cada uno de ustedes son valiosos en esta congregación. Cada uno de ustedes son valiosos en las manos de Dios. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y alabo y bendigo a Dios por cada uno de ustedes. Y sé que la victoria ya fue dada. Sé que las respuestas están dadas en el nombre de Jesús. Sé que hay victoria en sus vidas porque Jesús venció. Y le doy gracias a Dios. Entonces también les decía, en ese tiempo hemos estado pasando luchas, pruebas, batallas, de una y de otra manera, pero la victoria está dada. Y en nuestro corazón tiene que haber gratitud. Aunque parezca que no está pasando nada, yo te doy gracias, Señor. Aunque parezca que todo está oscuro, yo te doy gracias, Dios. Porque allí yo sé que tú estás. Tú estás en todo lugar. Entonces Pablo daba gracias por ellos, para que ellos perseveraran en el Señor, ¿cierto? Y eso es un gran motivo para dar gracias a Dios. O sea, te doy gracias, Dios, que ellos perseveren en ti. A veces las personas cuando están alejadas de Dios les incomoda que te digan, estoy orando por ti. O sea, les incomoda, o sea, como, o sea, entonces mejor tú le dices a Dios, tú le hablas a Dios a la persona y dices, ¿sí o no? O sea, porque a veces pasamos por, o sea, las personas nos tildan de religiosos, de lo que sea, porque, ay, estoy orando por ti. Entonces, nada, o sea, tú oras y tú no le dices nada, tú le das gracias a Dios para que esa persona persevere. Amén. Para que persevere era lo que Pablo hacía. Para que ellos perseveraran en el Evangelio. Y ese es un gran motivo para dar gracias a Dios. O sea, nosotros le damos gracias a Dios. O sea, yo le doy gracias a Dios cada vez que tú te congregas. Yo le doy gracias a Dios cada vez que tú dices, aquí estoy. Yo le doy gracias a Dios también cuando no estás. Pero sé que estás fortalecida, iglesia, en el Señor. Entonces la gratitud es una fuerza poderosa. La gratitud es una fuerza poderosa que mueve, no la mano de Dios, mueve el corazón de Dios. Si hay una iglesia agradecida, allá están mis hijos que son agradecidos, allá están mis hijos que aunque están pasando por luchas, por pruebas, su corazón no ha desfallecido, su corazón está ahí. Todavía levantan su voz para decir gracias, Dios. No lo entiendo, pero te doy gracias. Amén. Hemos visto, hemos recibido milagros sobrenaturales. Yo sé que entre muy poquito tiempo, porque va a ser poquito tiempo, o sea, también mi hermana va a estar aquí parada, dándole gloria a Dios, y muchos que no habían creído, aún sus médicos, sus neurocirujanos van a creer, o sea, porque la gloria de Dios se manifestó en ella. Y no va a ser por mucho tiempo. O sea, dentro de muy poco tiempo ya va a estar testificando. Amén. Amén. Y no solamente su sanidad y de la victoria en la cirugía, sino otras cosas más que ya con mis ojos, o sea, ya las he visto allí a su alrededor. O sea, he visto cosas que parecían imposibles para los hombres, pero para Dios no. O sea, que ya están ahí manifestándose. Amén.
Entonces la gratitud, ¿qué hace? La gratitud abre puertas. Amén. Aún en medio de la lucha y de la prueba, en medio de la batalla, gracias Señor, no lo entiendo, pero te doy gracias. Señor, no tengo fuerzas, pero gracias. A veces cuando no tenemos la fuerza solo, dile gracias, ya. No lo entiendo Señor, pero gracias. Hoy no tengo ni un aliento para levantar mi voz, pero gracias Señor. ¿Cuántos en momentos han perdido los alientos de alzar la voz? Gracias Señor. Te doy gracias Señor por los que están orando conmigo. Te doy gracias por los que me están sosteniendo Señor. Te doy gracias. Te doy gracias Dios porque cuando mi voz se silencia, la tuya sigue viva. La tuya sigue viva y tú me sigues amando. Y tú me sigues sosteniendo, Señor, con tus brazos. O sea, el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me falta. El Señor es el pastor de brazos fuertes y manos grandes para sostenernos. Te sostiene a ti y a mí en cada momento. Entonces en los momentos difíciles yo te quiero invitar en este día, no desmayes. En los momentos más duros de la vida es cuando más debes perseverar. O sea, tú y yo necesitamos a Dios en los momentos duros, pero también en los momentos cuando parece que no hay ninguna tormenta. Lo necesitamos todos los días de nuestra vida y todos los días debemos ser personas agradecidas. Amén. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, 11. ¿Lo tenemos? Lucas 17, 11 dice: 10 leprosos limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres. 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué, iglesia? Dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, te has salvado. Esta historia me parece tremenda, ¿no? O sea, que se les olvidó a los 9. Gracias. O sea, no hubo gratitud en sus corazones, simplemente me sanó y se me olvidó. Muchas personas reciben el milagro, o sea, si tú te das cuenta, ellos clamaron a gran voz, ¿sí o no? Ellos clamaron, Jesús iba pasando y de lejos le dijeron: Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros, o sea, porque somos leprosos. O sea, por esa sencilla razón ellos tenían que estar lejos, porque un leproso no se podía acercar a nadie, eran separados, eran totalmente alejados de la sociedad. Y estaban lejos, pero ellos oyeron y sabían que Jesús podría obrar en la vida de ellos. Ten misericordia de nosotros. ¿Qué hizo Jesús? O sea, mira, iglesia, cuando tú y yo le clamamos al Señor, Él nos oye. O sea, Él nos oye. Jesús se detiene a escuchar tu clamor. O sea, Él se detuvo a escuchar tu clamor. Él se detiene a escuchar tu voz. Y te quiero decir algo aquí. Esos leprosos, pues ellos no eran nacidos de nuevo, ellos no eran hijos de Dios. Simplemente, o sea, la misericordia y la gracia del Señor los alcanzó. O sea, porque el amor de Dios es tan grande que Él los sanó. ¿Cuánto más a ti, amada iglesia? ¿Cuánto más Él no va a escuchar a sus hijos? Eran leprosos y alejados de Dios, pero le clamaron y Dios respondió.
de lejos, ten misericordia. La tuvo Jesús, escuchó, porque Jesús escucha el latido de nuestro corazón. Aún de personas incrédulas, Él escucha el latido del corazón. ¿Cuánto más a ti? ¿Cuánto más a ti? He escuchado tu clamor. Se inclina su oído y dice, allá está mi hija, allá está mi hijo clamándome. Pero muchas veces nos desesperamos, muchas veces porque no vemos como nosotros queremos, entonces nos desanimamos. Decimos, no, Dios no me oye. O sea, escucha todos los días de tu vida. Él es 24/7. Amén. Alzando la voz diciendo, Maestro, ten misericordia de nosotros. Tú te das cuenta, ellos ni siquiera dijeron, Señor, Maestro, un maestro, uno que puede sanarnos. Ten misericordia. Y se los vio. Dice que en el camino se sanaron. Iban por el camino y se sanaron. O sea, ¿qué hizo Jesús? Ni siquiera oró por ellos, ¿cierto? O sea, ahí no encontramos que Jesús haya orado. Simplemente caminaron y en el camino se sanaron, como te va a suceder a ti. En el camino, mientras vas caminando a casa, vas a recibir muchas respuestas en tu vida. Mientras estás durmiendo, vas a recibir muchas respuestas en tu vida. Si ni siquiera te nada, si ni siquiera puedas, quedas ahí orando y poniéndote manos mientras vas a casa, mientras estás durmiendo, mientras estás descansando. Ahí está la respuesta, porque Jesús ya te oyó. Por eso es, porque ya te oyó. Por eso ellos fueron sanados, porque Jesús ya los había escuchado. Porque Jesús se complace en bendecir a sus hijos. O sea, si Él se complació bendiciendo a estos que no eran sus hijos, ¿cuánto más a ti? Que eres lavada, iglesia, justificada, santificada. Eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso hay vida abundante, respuesta para ti y para mí. Y para los que no vinieron, bueno. Cuando llegues a casa, yo creo que vas a encontrar muchos milagros. Vas a encontrar muchas respuestas para tu vida. Cuando los otros, pues obviamente querían quedar sanados. Sí, o sea, todos los días vieron que eran sanados. Y uno solo tuvo gratitud en su corazón. Uno solo se devolvió corriendo. ¿Y sabes? Ahí aclara, dice, y este era samaritano. O sea, era extranjero. Sí. O sea, ni siquiera no era del pueblo de Dios. No era un judío. O sea, no era un judío, y ese fue el que tuvo gratitud. Y eso nos está diciendo que a veces, o sea, como iglesia, como hijos de Dios, no tenemos gratitud en nuestro corazón. Y otros agradecen, o sea, y vemos respuestas en personas, o sea, que eso ni siquiera creen en Dios. Bueno, tuvo un corazón agradecido. Este era extranjero, pero él sí reconoció quién lo había sanado. Él reconoció y dijo, y Jesús preguntó, ¿dónde están los otros nueve? ¿Cierto? Sí. O sea, Él quiere oír palabras de gratitud de tu boca y de la mía. O sea, y la gloria siempre es para Él. Amén. Siempre es para Él. Pues, ¿acaso Jesús no sabía que los otros eran desagradecidos? Lo sabía perfectamente, pero sin embargo Él preguntó, y Él estaba afirmando mucho más la fe de este samaritano. Lo afirmó y dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Él no se quedó solo con la sanidad, no se quedó solo con el milagro. O sea, por su fe, por su corazón agradecido, Él fue salvo. Amén. Los otros se fueron sanos, pero sin salvación. ¿Sí me hago entender? Los otros se fueron sanos, pero no se fueron salvos. Por la gratitud de su corazón recibió el paquete completico. Amén. Completico. Recibió sanidad y recibió salvación. Entonces, la gratitud y el gozo, ¿cierto? La gratitud y el gozo traen respuestas a nuestras vidas. Él fue muy agradecido. La gratitud es una fuerza poderosa que abre puertas.
Es la actitud correcta del corazón humano, del corazón agradecido. Es la ¿qué? La actitud correcta de un corazón agradecido. Es correcto. Podrías dar gracias a Dios cuando sabes que un familiar está en una situación no hay respuesta. No es tan fácil. No es fácil, pero le darías gracias. Dice, no, ya no hay nada que hacer. ¿Le darías gracias a Dios? Es fuerte. Dale gracias. Es fuerte. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho y por eso te digo que funciona. No hay nada que hacer, ya caso perdido, ya no, humanamente no hay nada que hacer. Gracias, Señor. Ellos dicen que no hay nada que hacer, pero o sea, la última palabra la tienes tú y no hay nada imposible para Dios. Es fuerte. Aprendamos en este día a tener un corazón agradecido independientemente de lo que estemos viviendo. Gracias, Señor. A veces nos pasan cosas negativas, no lo entiendo, pero te doy gracias, Señor. O sea, gracias, te doy gracias. No lo entiendo y no me pusiste a entender, me pusiste a creer, te doy gracias, Señor. O sea, uno quisiera preguntar, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dale gracias. Te aseguro que si empiezas a darle gracias, o sea, tú vas a empezar a ver respuestas en tu vida, o sea, sobrenatural. Gracias, Señor. Fue difícil el momento que estoy pasando, pero te doy gracias, Señor. Hay gratitud en mi corazón. Amén. Hay gratitud. Entonces, hay un super milagro, ¿cierto? En esos leprosos. O sea, por el cual el Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos. Solo uno volvió al Señor para darle gracias y para adorarlo. Y para adorarlo, ¿cierto? Dice, se volvió para darle gloria a Dios. Se devolvió. Gracias, Señor, te doy gloria a ti, porque sé que humanamente nadie me hubiera podido sanar, porque la lepra era incurable. Y él dijo, le voy a dar gloria a Dios, porque reconozco que solamente este milagro viene de Él. Amén, ¿estamos? Ya estoy terminando. Entonces, ya les dije que era extranjero. Jesús dijo, no hubo quien diera gloria sino este extranjero. Sí, solo el extranjero con un corazón agradecido. Entonces ahí rápidamente vamos a Lucas 7. Lucas 7. Ay, qué bonito que nunca. Hizo frío, ¿cierto? Como que se puso a hacer frío. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice Jesús en el hogar de Simón el fariseo. ¿Lo tenemos? Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio eso el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta conocería qué clase de mujer es la que le toca. O sea, no solamente juzgó a la mujer, sino que juzgó a Jesús. Si fuera profeta, pues él sabría quién lo está tocando. Que es pecadora, tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro, que era toda. O sea, di, maestro, que ponga que él tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más?
Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien le perdona más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Creo que Jesús le dijo: ¿ves a esta mujer que está ahí? ¿Te la estás viendo, Simón? ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me dice agua para mis pies, mas esta ha estado regando mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me dices beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecadores les son perdonados, muchos de sus pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados en la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. ¿Quién obtuvo el perdón, la vida eterna? O sea, la mujer pecadora, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Por un corazón agradecido. Ella ya escondidita, allá detrás. Aquí te lado, o sea, lloraba y lloraba reconociendo, o sea, su pecado, derramando su corazón delante de él. O sea, a ella no le importó, porque esa mujer es la misma María Magdalena, ¿no? Que ya la hemos así, la misma María Magdalena, pues que era prostituta, ¿no? Y ella no le importó, ella dio todo lo que tenía. O sea, dicen los estudiosos, no dice la Biblia en ningún lado, pero los estudiosos, o sea, pues era prostituta de donde había comprado el perfume. O sea, su trabajo era ese, su trabajo era la prostitución, así que su perfume había sido comprado con su trabajo. Pero sin embargo, Jesús no le dijo: ¿cómo se te ocurre venir a limpiarme a perfumarme los pies con ese perfume que tú has ganado vendiendo tu cuerpo? O sea, porque el Señor no. El Señor ama, dice: al que más le amó, a él no le importaba el perfume, le importaba el perfume que derramaba la mujer desde su corazón. ¿Sabes? O sea, él no se puso a decir: no, pues no se le ocurre. Pero a Simón, que se creía, mejor dicho, el super, o sea, yo no veo que Simón haya encontrado la salvación. La mujer prostituta lo encontró, la pecadora, a la cual Simón había juzgado, y que no solamente juzgó a la mujer, sino que juzgó a Jesús. Amén. Él no sabe nada. Entonces, amada iglesia, pues esa es la palabra para esta mañana, gratitud en el corazón. Encontramos a un hombre agradecido. Primero encontramos a un Pablo pues orando por la iglesia, para que la iglesia no desmayara, sino que la iglesia permaneciera firme. Pero encontramos a quién. ¿Quién fue el otro personaje que encontramos? Al leproso. O sea, donde fueron 10, encontramos a un solo leproso dando gracias, y por la gratitud en su corazón y el gozo de haber recibido la respuesta, él fue y le dio gracias y adoró. Pero encontramos a una mujer prostituta, a una pecadora, a la que llamó Simón pecadora. O sea, si supiera quién es esa pecadora, pues él no se dejaría tocar. O sea, Jesús se deja tocar del pecador. Jesús vino a salvar al que se había perdido. O sea, él no vino por los sanos, él vino por los enfermos. Y ahí no, cuando la Biblia dice que vino por los enfermos, está diciendo los enfermos espirituales, ¿no? Sí. O sea, los que realmente le necesitan. Y yo vengo por los que me necesitan. ¿Para qué voy a ir a los que no me necesitan? Sí, hay muchas historias sino que ya se fue el tiempo, pero me encanta, y después se las voy a compartir también. Cuando estaba allá en la cruz, y el hombre, o sea, estaba el fariseo como siempre, y el otro no abría su boca, o sea, Señor, ten misericordia de mí, y el otro decía: yo ofrendo, yo diezmo, yo hago. O sea, se fue a justificar él delante del Señor. ¿Y sabes quién obtuvo el perdón? Pues el que se humilló, que dice: el que se humilla será exaltado. Amén. Amén. Pues el que se enaltece, ¿qué será? Sí. Entonces,
Amén, iglesia. Necesitamos cada día nosotros conocer ese amor. O sea, mirar en la Biblia el amor de Dios, ese Jesús amándonos, ese Jesús que no nos señala, sino ese Jesús que nos levanta. Ese Jesús que dice, no importa, yo te amo. O sea, no importa. No me importa tu pasado, me importas tú. O sea, y eso nos ayuda a nosotros. O sea, cuando entendemos el amor del Señor, eso es lo que nos hace vivir en santidad. O sea, no tenemos que hacer un esfuerzo para vivir en santidad, no. O sea, reconocemos su amor y lo vivimos. Permitimos que la vida de Él se manifieste a través de nosotros. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque esa palabra es la semilla incorruptible que da semilla, que da fruto en cada uno de nuestros corazones, porque es la semilla que jamás se pierde. Hoy nos has hablado de la gratitud, hoy nos has hablado que, Señor, que aunque pasemos por dificultades siempre, nuestro corazón debe ser agradecido, Padre. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por la sangre de tu Hijo que nos lavó, nos justificó, nos santificó y nos colocó en un lugar de bendición, en un lugar de gracia y de favor. Tu iglesia es bendecida, tu iglesia es amada, y gracias porque de camino, Señor, vamos a encontrar muchas respuestas, Padre. Muchas. Cuando lleguemos a casa vamos a encontrar respuestas, sanidades, Señor. Tu gloria manifestándose sobrenaturalmente en el nombre de Jesús. No porque nosotros hagamos, sino porque ya tú lo hiciste. Gracias, Padre. Ese es un resto de día bendecido. Una semana repleta de beneficios en el nombre de Jesús. Bendecimos a los que hoy no están por cualquier circunstancia. Donde ellos están, allí tu gloria y tu poder está. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Amén.